¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de La Tribuna, espacio político de esta casa de 12 Televisión. Y como saben, cada miércoles analizamos la actualidad del municipio, también de Andalucía, y en esta ocasión toca turno del Grupo Municipal del Partido Popular. Nos acompaña Juanma López. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. También Alejandro Cruz. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos, como decía, analizando esos asuntos de actualidad. En este caso nos vamos, bueno, pues a esos fallos en el cribado de cáncer de mama, una situación que se está dando en Andalucía y que, bueno, se llevó una moción en relación a ese asunto en el pleno ordinario, pero antes de meternos de lleno en analizar esa moción, sí que me gustaría una valoración de lo que está ocurriendo ahora mismo en Andalucía, de esos fallos en el cribado de cáncer de mama y cómo lo veis desde el Partido Popular. ¿Empiezo yo? Bueno, pues yo creo que ya el otro día en el Pleno asentamos cuál era la postura del Grupo Municipal Popular, ¿no? El fallo del cribado del programa de detección precoz del cáncer de mama había sido un error muy grave, muy grave, que no debería de haber ocurrido nunca, pero la Junta de Andalucía no había dejado eso en un... bueno, ha pasado y ya está, ¿no? Ha reconocido que ha habido un error. Creo que lo primero que había que hacer era reconocerlo, pedir disculpas desde el presidente a todos los demás, tanto la consejera, que además pues asumió la responsabilidad de ese momento y presentó su dimisión, como así pues el nuevo consejero. Ha escuchado a las personas de las cuales pues se ha detectado que podría haber sido ese error y ha actuado creando un plan de choque para poder subsanar cuanto antes este error que, como decía, ni debería de haber ocurrido ni debería de ocurrir más. Hablabas de ese plan de choque, precisamente desde el Partido Socialista también, bueno, decían, ¿no?, que no conocían ese plan de choque, que fue un anuncio en el Congreso y que, por tanto, no podían aprobar lo que era esa enmienda que llevabais ustedes a esa moción. Bueno, nosotros proponíamos en ese pleno esa enmienda para poder hacer una moción institucional, porque partíamos de la base de que el objetivo principal era estar junto a las mujeres en todo momento. El Partido Socialista, pues entiendo que por orden del Partido Socialista a nivel nacional o a nivel regional, que tenía la intención de debatir este tema. Este tema tiene poco debate, puesto que creo que todos tenemos ahora mismo la conciencia en que tenemos que estar al lado de las mujeres. Pero bueno, al no asumirlo, el plan de choque se aprobó en un pleno monográfico que fue aprobado únicamente por el Partido Popular y Vox. Ni Izquierda Unida, ni Sumar, ni el Partido Socialista quiso realizar ese pleno monográfico, y en ese plan de choque, pues donde se hablaba era del incremento de la inversión en 12 millones de euros, especialmente para el aumento en el cribado de cáncer de mama, que iban a suponer 100 millones de euros en la mejora del cribado de cáncer de mama, de colon y de cervix, que también pues podían existir cualquier problemática, se aumentaba, se reforzaba el incremento y además pues se reforzaba el aumento de las plantillas en tanto radiólogos como para ecógrafos. Y ahí estaba analizado ese plan de choque junto al aumento de la inversión, que es la única manera que se puede llevar a tener más profesionales y más pruebas. También se insistía en ese pleno en conocer cuántas mujeres afectadas, sobre todo en Mairena del Alcor, por ese fallo en los programas de detección precoz. Era una de las cosas en las que se insistía también en ese pleno. Mira, se insistía, y yo lo decía aquel día, desde el mismo 28 de octubre, 28 de septiembre, donde nace la noticia de que está habiendo problemas con el cribado de detención precoz del cáncer de mama. Yo me pongo en contacto con la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, que es la asociación que en Mairena del Alcor pues tiene recogido o conoce de todas esas mujeres que durante esa detección del cáncer precoz de mama o han sido positivos o están en una situación que puede ser también no concluyente. Yo la he llamado diariamente a la presidenta de la Junta Local para conocer si alguna mujer se me ha puesto en contacto con ella. A día de hoy, que estamos a 5 de noviembre, ninguna mujer se ha puesto en contacto con ella para hacerle llegar pues la incertidumbre que provoca el estado no concluyente. Además, también he tenido la posibilidad de hablar
prácticamente a diario con las enfermeras comunitarias, tanto de Mairena como de Viso. Ellas sí me han comunicado que ha habido ciertas mujeres que a su médico de cabecera le han contado la inquietud que tenía, pero no habían puesto de manifiesto que fueran una de las personas que ha recibido esa llamada de las no concluyentes. El alcance, la Junta Local, que está en su sede y nosotros con ellas diariamente, pues están para atenderlas, para informarlas y para derivarlas al lugar donde haya que derivarlas. ¿Cómo valoran la gestión de la Junta de Andalucía en esta crisis del cribado? Porque claro, se ha visto muchas informaciones por parte de la asociación AMAMA que en un primer momento han sido desmentidas y luego para pues reconocer como ha sido el caso también de esos presuntos borrados del historial médico y algunas otras cuestiones. Bueno, la Junta de Andalucía ha intentado atajar y ha intentado llevar el problema a la solución, ¿vale? Los datos que tiene AMAMA, pues habrá que justificarlo, habrá que hayan llevado temas a la Fiscalía, será la Fiscalía y será el juez quien determine si hay algún tipo de problema, pero yo creo que bueno, se ha llevado a los profesionales, ¿no?, a desmentir ese borrado de datos. Es imposible que desde cualquier ente que no sean los profesionales puedan acceder a esas mamografías y a esas pruebas diagnósticas. Lo decía una propia exconsejera de Sanidad del Partido Socialista, cómo se realizaba esa valoración de las pruebas de la mamografía, tanto no creo recordar, pero creo recordar que era Enclave o algo así, que hablaba de dos mamografías, una de ellas en la que aparecía señalado dónde existía un problema, la otra no existía el problema, para que dos radiógrafos, que eran los que observaban la mamografía, pudieran determinar si existía o no existía problema. Dos valoraciones, ¿no?, por dos personas distintas. Yo creo que se ha trabajado y que habrá que indagar enormemente en buscar de dónde deriva el problema, que seguramente a lo mejor todavía no se ha dado con él. Y yo creo que la Junta de Andalucía está en ello. A eso iba también, porque después de un mes, como también desde el Partido Socialista hacían hincapié en que habían pasado más de un mes y todavía no se conocía qué es lo que había pasado exactamente. Aunque no se conociera lo que había pasado, formalmente hay una detección de 2.317 mujeres con pruebas no concluyentes a las que se ha avisado. Yo tengo datos del 21 de octubre, que fue cuando cuando estaba preparando esta moción, de que ya había más de 1.800 a las que se le había repetido la prueba y las que ya estaban en posición de prediagnóstico, que a día de hoy debe de ser muchas más. Y trabajando yo creo que en determinar que si hay muchas más, pues habrá que realizar muchas más pruebas. La verdad que tampoco hay un dato concluyente final y finalista sobre el asunto. En el caso de la moción que comentábamos, presentada por el Partido Socialista, en este caso, pues sobre la mejora en la gestión sanitaria y también en los programas de detección precoz que comentábamos en la zona básica de los Alcores, una moción que fue aprobada por unanimidad, también a favor evidentemente del Grupo Popular, en la que se aprobaba esa sala de acompañamiento también para las mujeres que acompañen en este caso y que hayan tenido problemas con el cribado de cáncer y se insistía también en que no solo era el cribado de cáncer, sino que podría llegar a afectar a otros tipos de cáncer como el de colon. Bueno, nosotros ahora mismo tenemos conocimiento de que el problema está en el cáncer de mama y la verdad que estamos viendo en redes sociales el hito tan grande que ha conseguido el Partido Socialista trayendo esta moción en la que habla. Yo me quería hacer referencia al punto en el que decía poner en marcha en el ámbito municipal un servicio de información y acompañamiento para mujeres incluida en el programa de cribado, campañas de sensibilización sobre la importancia de la detección de América con esta iniciativa. La verdad que la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer lleva más de 14 años trabajando en ese acompañamiento. Es conocedora de todos los casos, en su mayoría, que ocurren en nuestro municipio y que además está de la mano de este equipo de gobierno desde el primer momento. Si hay cualquier mujer en este momento, pues hay cualquier mujer que se siente en esa situación porque no ha recibido ni el sí ni el no y cree que están las no concluyentes, pues la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer se encuentra 2 días en la sala número 6 de la Casa de la Cultura y no solamente realiza ese acompañamiento, sino que realiza una labor
pues una labor que yo muchas veces las envidio, porque digo, ¿cómo son capaces de estar siempre al lado de esas mujeres y de esos hombres? Porque no únicamente se dedican a acompañar a las mujeres que están sufriendo el cáncer de mama, sino muchos otros cánceres, incluso a la familia, que después de perder a un familiar por el cáncer también continúan en la asociación y están en ese acompañamiento. Así que, bueno, eso es como decía, este servicio de información y acompañamiento no nace de una moción, sino que lleva más de 14 años en nuestro municipio y hay que reconocer que es gracias a la Asociación Española contra el Cáncer y especialmente a la Junta Local y aquellas que llevan la voz cantante en ella. Para ir finalizando también sobre este asunto, quería preguntaros por esa crítica también que hace el Partido Socialista en cuanto a no haber estado presente, como decían los socialistas, en ninguna de las manifestaciones llevadas a cabo por la Junta Local, como fue la del Día del Cáncer o bueno, muchas relacionadas con la sanidad. Bueno, la Junta Local no. La Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer realiza una marcha de visibilización sobre todo tipo de cáncer en el mes de febrero. Lo que sí es verdad que el 19 de octubre pues hubo una marcha, hubo una manifestación convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Mairena y del Viso, que hubo una cierta confusión porque la verdad que como la gente está acostumbrada a que la Asociación Española contra el Cáncer realice una marcha para todo tipo de cáncer en febrero, creía que estaba relacionada una cosa con la otra. Yo la verdad que creo que las manifestaciones son completamente lícitas. Yo lo asimilo siempre al derecho a huelga recogido en la Constitución española, y la libertad de cada una de las personas está dentro del derecho democrático, ¿no? A poder manifestarse, a poder reivindicar lo que quiera. Que estemos más o menos de acuerdo con las manifestaciones, pues es cada uno cuestión personal. Nosotros no vamos a hacer ningún tipo de valoración sobre las mismas, puesto que no estuvimos en ellas y no hemos estado en ninguna, nunca hemos estado en ninguna. Tampoco cuando salían miles y miles de personas a reivindicar las mejoras en la sanidad pública del gobierno de Susana Díaz, tampoco estuvimos allí, tampoco lo estuvieron los gobiernos socialistas, aunque se sienten aquí y digan que sí, pero creemos que es totalmente lícito y por tanto el máximo respeto a todas esas personas que quieran tanto manifestarse como echarse a la calle como a reivindicar cualquier tipo de iniciativa. Juanma, no sé si quieres comentar algo sobre este asunto. Bueno, yo creo que ha sido muy concluyente en este caso el delegado, que creo que es una de las personas que más sabe no voy a decir del ámbito sanitario, porque él no es sanitario, pero sí más sabe de lo que es la coordinación entre administraciones, en este caso entre el Ayuntamiento y la propia Junta de Andalucía, o el SAP, y por supuesto con las asociaciones de salud que hay en nuestro municipio. En este caso, pues la más significativa es la Asociación Española contra el Cáncer en su Junta Local. Nosotros, como bien ha dicho el delegado, siempre hemos estado institucionalmente al lado de ellos, realizando, es encomiable, y que alguna crítica que se ha lanzado a través de redes sociales o a través de algunas declaraciones, no creo que son totalmente injustas e injustificadas. Como bien ha dicho Alejandro, ¿no? Ale, cualquier persona puede hacer lo que estime conveniente dentro del marco legal, pero de ahí a una crítica a la labor que de forma desinteresada realizan otras personas de apoyo y colaboración con personas que lo están pasando muy mal, tanto ellas como sus familiares, yo creo que, insisto, es muy injusto y además muy injustificado que se haga, ¿no? A partir de ahí, bueno, nosotros también lo ha dicho el delegado. Yo creo que aquí, y ahora hablo más personalmente, ¿no? Yo creo que ha habido un problema muy grave, un problema que lo primero que hay que hacer para intentar solucionarlo es reconocerlo, y eso es lo primero que ha hecho la Junta de Andalucía, en este caso es reconocer ese problema. Lo segundo que hay que hacer es escuchar a las partes implicadas en el mismo, por supuesto poniendo el foco y el centro de todo en las personas, en este caso en las mujeres afectadas, las posibles mujeres afectadas, y a partir de ahí pues intentar buscar las soluciones. Las soluciones que se puedan plantear pues pasan por supuesto por destinar más recursos a esa posible solución, pero también tenemos que hacernos una reflexión entre todos, que yo creo que es algo más profunda, y que si verdaderamente ponemos en el foco de atención, en el centro de todo, a las personas y a la salud, pues yo creo que hay que hacerla y es de obligado cumplimiento hacerla. Y no es más que hay unos protocolos de actuación, unos protocolos que son nacionales y que después se ajustan a cada una de las comunidades autónomas, y que esos protocolos parece ser que están fallando.
porque esta situación se ha dado en Andalucía, yo creo que con un ámbito de transparencia mucho más profundo que en otras comunidades autónomas, porque se ha trasladado, se ha dicho directamente lo que está pasando y se ha actuado directamente. En otras comunidades autónomas no dicen ni siquiera qué es lo que ha pasado o qué está pasando o cuáles son los resultados de esos cribados, y yo creo que eso hay que hacerlo, hay que modificar, perfilar, ajustar, para eso están los especialistas. Yo no soy especialista ni muchísimo menos. Yo creo que hay que ajustar esos protocolos a la realidad, a los tiempos actuales, y que la persona pues sea, vuelvo a insistir, ese centro de atención necesario, porque al final cuando una persona recibe esa noticia o cuando se produce un error sobre una persona, por mucho que digamos que nos ponemos en su situación o que somos capaces, es imposible ponerte en lo que está pasando esa persona. Yo creo que eso no es de recibo que suceda, y más cuando los protocolos, como su propia definición dicen, ¿no?, pues son actuaciones que hay que hacer, pasos que hay que dar de forma concreta y de forma clara, y que, oiga, si no se dan de esa forma o no son los resultados que se dice que tiene que dar, pues algo estaremos haciendo mal, ¿no? Y en este caso, pues bueno, yo creo que se han tomado las decisiones oportunas. La consejera presentó su dimisión y se le aceptó por parte del presidente. Creo que no, la responsabilidad final o la persona, el responsable final de lo que ha pasado, no creo que sea la consejera, no creo que ella sea la que estaba allí revisando, viendo lo que se hacía o no se hacía, pero obviamente sí la responsable política de todo el proceso, de todo el procedimiento, y por tanto pues es de admirar que en este país, donde tan difícil es asumir esas responsabilidades y donde tan difícil es, cuando se comete un error, primero pedir disculpas y después reconocer que se ha errado, e incluso tomar la decisión, en este caso, de poner el puesto a disposición de quien corresponda o irse. Ella lo ha hecho, otros no lo hacen ni lo van a hacer, y bueno, y por tanto, a partir de ahí, pues lo que se deberá de hacer, insisto, es corregir ese protocolo, que las acciones pues vayan coordinadas por todas las partes, que todas las partes puedan conocer, que cualquier persona pueda saber qué se está haciendo, cómo se está haciendo y para qué sirven los protocolos. Oiga, que se va a llegar hasta donde se pueda llegar, porque entendemos que las personas, bueno, pues las personas fallecen, pero lo que no es natural es que se pueda corregir una situación a través de unas actuaciones concretas y no se está haciendo. Y ahí es donde debemos de incidir y ahí es donde debemos de ir todos. A partir de ahí, bueno, pues cada uno que lo exprese o que lo busque de la mejor forma posible, ¿no? Yo entiendo a las personas que le digan que falló un protocolo. A mí personalmente, pues un protocolo fue el que dijo en un momento determinado que una persona muy querida por mí pues no tenía que terminar su ciclo vital, y bueno, la verdad es que muchas veces no se entienden, ¿no? En aquel momento era por un protocolo concreto, en este caso es que está fallando ya hasta ese protocolo, y creo que eso no debe de producirse, y es donde tenemos que trabajar y donde deberíamos de estar todos volcados. Seguiremos pendientes de este asunto, de cómo va avanzando en Andalucía. Para hablar también de más asuntos, en este caso en el plenario se llevó también una moción por parte de este grupo, del Partido Popular, en relación pues a esos fallos en el sistema Cometa. También una moción que fue aprobada por unanimidad. ¿Cuál era el objetivo principal que se persigue con esta moción? Permíteme, Mar, solamente hacer un inciso con el tema anterior, que es solamente hacer esa reflexión que hace el alcalde, pero también llevar a los ciudadanos una cosa importantísima, que es que la prevención y la detención precoz salva vidas, ¿vale? Desgraciadamente hemos escuchado mucha politización a la hora de hablar de esas vidas, de esas muertes, de esa polarización en la que ha llegado incluso a emerger el odio entre una parte de la sociedad y otra, entre los que están conmigo o contra mí, pero lo que hay que dejar claro es que el sistema público de salud funciona y que la prevención y la detención del cáncer precoz salva vida, ¿vale? Eso es importantísimo, la confianza en esa prevención es importantísima. Y así que me disculpa, ¿vale?, porque necesitaba decir esto. El objetivo principal de la moción del fallo en el sistema Cometa, pues era prácticamente el mismo que es el de que prevalezca la seguridad de las mujeres antes que todo, ¿no? Leía el otro día en Presa y hacía una similitud entre el problema que había surgido con el fallo del cribado de cáncer de mama
y el problema que había surgido con el fallo del sistema Cometa. El sistema Cometa es el sistema que se encarga de las órdenes de alejamiento para aquellas personas víctimas de violencia de género, que además pues se hacía a través de unas pulseras telemáticas. Estas pulseras telemáticas que a través de jueces, de fiscales, de sindicatos policiales, pues habían puesto de manifiesto que estaban dando fallos. No únicamente fallo en la localización, sino fallo en que aquellos propios agresores podían realizar cualquier manipulación del mismo, y que este fallo que estaba produciendo el sistema Cometa pues estaba además realizando sobreseimiento en distintas causas. Este fallo del sistema Cometa, que además se ha unido a una cantidad de fallos que está provocando el sistema Biogen, que también es el programa de máxima seguridad con las víctimas de violencia de género, y que se ha tratado de una manera, pues la verdad que muy laxa, ¿no? Porque en un primer momento primero se minimizó el tema, hablaba de una o dos víctimas, después se negó que existiera un fallo en las pulseras, y al final no se ha atajado, no se ha determinado qué se va a hacer para solucionar este problema en el fallo del sistema Cometa. La verdad que nosotros que trabajamos, digo nosotros desde la Delegación de Igualdad y sobre todo el Centro Municipal de Información a la Mujer, que trabajamos con todas esas mujeres que llegan hacia nosotros, dar el paso de la denuncia, cuando lo primero que tiene es miedo. Tiene miedo por ella, tiene miedo por su familia, tiene miedo por sus hijos. Una vez que después de mucho asesoramiento, mucho acompañamiento, da el paso para poder interponer la denuncia, que se produzca esta orden de alejamiento, y se siente apoyada por un sistema que cree que la está salvando de su agresor, resulta que está provocando fallos y que el agresor lo tiene al lado de su casa y que además no tiene localización. Y no solamente, como decía, con el problema con el Cometa, sino que además el problema Biogen. El problema Biogen lo determinan los jueces, lo determina la Policía Nacional, lo determina, en este caso, la coordinación con la Policía Local, porque nosotros no tenemos nacional, y lo determina la Guardia Civil. Ese es un problema mucho más agravante, porque además es que los centros municipales de información a la mujer no tenemos conocimiento de qué víctimas están dentro del sistema Biogen, y por tanto no podemos asesorarla, no podemos acompañarla, no podemos decirle qué recursos tienen posibilidad de obtener esa persona que ha sido valiente de denunciar. Y en este momento, y nosotros pues presentamos esa moción en el que había uno de los puntos antes de la presentación al mismo, en el que pedía, pues bueno, igual que se habían asumido responsabilidades en Andalucía con la dimisión de la consejera de Salud, pues que la consejera la ministra de Igualdad pues asumiera responsabilidades y presentara su dimisión, que no estamos acostumbrados en España. Hasta el momento pues la ministra de Igualdad ni ha dado ninguna información de si hay solución a estos fallos, y por supuesto tampoco ha asumido ningún tipo de responsabilidad. ¿Cómo valoran que, bueno, pues en el momento de los argumentos por parte del Partido Socialista se insista en que sea una moción tipo para, bueno, pues aunque se haya aprobado por unanimidad, se haga hincapié en este tipo de cuestión? Bueno, las mociones tipo son mociones que vienen desde el partido a nivel regional a nivel nacional, que tú lo que haces es, pues, traerla a nuestro municipio. Yo hacía referencia, ¿vale?, es una moción tipo, pero que tiene colación con nuestro municipio, porque desgraciadamente, pues estamos viviendo con que hay un auge de la violencia de género que tenemos que atajar, y tenemos que atajarlo entre todos. Y si tenemos que unirnos para solucionar los problemas que están realizando una indefensión de las mujeres víctimas de violencia de género, tendremos que unirnos, ¿vale? Porque es verdad que bueno, en esa similitud que hacía, es probable que no tenga nada que ver una cosa con la otra en cuanto al fallo en el cribado o el fallo en el Cometa. No me gusta hablar de muertes porque creo que es un tema muy delicado, pero aquí también se puede producir, y no una muerte derivada de una enfermedad, que, como decía, la prevención es necesaria y es obligatoria. Aquí estamos hablando también de víctimas mortales asesinadas por personas que creíamos que estaban en un lugar donde tenían que estar y, sin embargo, estaban demasiado cerca de la víctima por un fallo. Bueno, fue aprobada por unanimidad, en este caso, bueno, pues valoración positiva, que se haya, bueno, pues puesto de acuerdo, ¿no?, de todos los grupos en el Pleno. Hombre, yo creo que es importantísimo. Yo creo que estos temas que estamos hablando de humanización y de personas, debemos de ir todos de la mano. Entonces, que la valoración es positiva, por supuesto, que todos vayamos unánimes a solucionar esto. Mira, yo te puedo contar, ¿no?
no sé si recordaréis, ¿no?, que se cerró aquí en Mairena del Alcor un programa de la Junta de Andalucía para apoyo a la mujer rural, en este caso el programa Preparada. Se efectuó el cierre en el Teatro Calixto Sánchez de aquí de Mairena, y cuando se produce ese cierre, a dar un testimonio sobre lo que ha supuesto el programa para ellas, ¿no? Y pudimos escuchar el testimonio de una mujer afectada por este problema, la sensación de angustia que trasladaba esa mujer, y las personas, las compañeras del curso que la acompañaban, era de Mairena, era de Cádiz, pero fuimos testigos directos de lo que suponía eso para esa mujer, ¿no? Y bueno, yo entiendo que no es lo mismo, o que no pueda ser lo mismo para algunas personas por el cribado del cáncer, y otras personas el fallo en uno, el fallo en otro, no son comparables, lo que digamos, ¿no? Pero si nos ponemos por un momento en la posición de esa persona, intentamos ponernos, insisto, nunca nos podremos poner, intentamos ponernos, pues probablemente exigiríamos esa responsabilidad y ese localizar el problema, que yo creo que sigue siendo la gran cuestión que se le plantea aquí al Ministerio. La cuestión aquí es que el Ministerio dice no pasa nada y esto no es nada, no afecta a nadie y sigamos. No, vamos a reconocer el problema. Si no reconocemos el problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? Y esa es la gran duda del Ministerio ahora mismo. Oiga, reconozca usted el problema y atájelo. Que usted no quiere dimitir, si no va a dimitir ninguno, si no han dimitido ninguno en todo lo que ha pasado. Bueno, si algunos están en la cárcel y no han dimitido. Es decir, que no vamos a pedirle ahora, pero por favor, reconozcan los problemas para poder intentar atajarlos. Y eso es lo que, en este caso, pues intentamos poner en el foco de atención. Fíjate, que la moción se realiza para toda España. Bueno, pues probablemente la del cribado de cáncer también se vaya a presentar, o se esté presentando, o se vaya a presentar en toda Andalucía, pero porque yo creo que es necesario que se hable de estos asuntos. Si queremos ser transparentes y queremos que esa humanización, como hablaba Alejandro, ¿no?, de los políticos, yo creo que tenemos que ser transparentes y cercanos a los ciudadanos, ¿no? Y es una forma de esa cercanía. Oiga, que hay problemas comunes, pues defendámoslos entre todos. Que hay problemas que son concretos, pues defendamos esos problemas concretos, ¿no? Pero de ahí a decir que es una moción tipo y que se está como intentando decir, no, es que usted lo que va es intentar hacerle daño al PSOE. Que no, mire usted, que yo voy intentando hacer daño a un problema. Ahora, si ustedes mismos no reconocen ese problema, si ustedes mismos en la moción están diciendo que, hombre, no se puede hacer sangre de ese asunto, aunque sea en comisión informativa, que, hombre, pedir la dimisión de una ministra, eso cómo lo vamos a hacer. Pero, sin embargo, después exigimos, en la siguiente moción, exigimos a la Junta de Andalucía, bueno, al paredón todo el mundo, y todo el que tenga que ver con el PP al paredón. No, oiga, yo creo que debemos de ser mucho más serios, porque, insisto, si no, no estamos poniendo a las personas en el centro del problema, nos estamos poniendo nosotros, y nosotros no somos el centro del problema. Bueno, nosotros una vez sí somos el problema, pero también somos la posibilidad de soluciones, y ahí es donde yo creo que debemos de estar unidos, y donde las cuestiones que sean, esas macro cuestiones, pues que entre todos las intentemos solucionar. Oiga, y como decía un exalcalde de nuestro pueblo, ¿no?, y el que meta la mano, pues que la pague. ¿Qué es lo que debe hacer? Pues que el que se haya equivocado, pues que reconozca su error y que se vaya. Si eso implica un delito, pues usted tendrá que asumir sus consecuencias. Si eso no implica un delito, pues pasaremos páginas de la forma que sea, se quedará todo en el ámbito político. Hablamos ahora de transporte, en este caso también otra propuesta llevada por el Grupo Municipal Socialista para la inclusión de Mairena del Alcor en ese plan de extensión de la línea 2 del metro de Sevilla, también en la ampliación del tranvía de Alcalá de Guadaira. Se aprobaba por unanimidad y desde el Partido Socialista valoraban positivamente esa mesa técnica en uno de los acuerdos, esa inclusión de Mairena en el caso del tranvía de Alcalá. Bueno, si por una moción que presenta un grupo municipal, en este caso el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, creemos que va a haber línea de metro entre Alcalá y Mairena, o entre Torreblanca y Mairena, muy mal iremos, estaremos engañando a nuestros vecinos y vecinas. Obviamente, todo lo que sea poner el foco de la movilidad en nuestro territorio, bienvenido sea. Pero estamos hablando que el inicio de la línea de metro, yo creo que fue allá por el año 2000 poco, 2002, 2003, y en el 2026, Dios mediante, y gracias en este caso al trabajo
por parte de la Junta de Andalucía en los últimos años, pues el metro llegará a Alcalá. Cuando estaba previsto que llegara, 2010, 2011, 2012, es las previsiones iniciales que se hacían. Luego, si nosotros dijéramos que la línea se va a hacer, gracias a esta moción, en un año, o como decía, ¿no?, que se incluyan los presupuestos del año que viene, que estaríamos engañando, porque realmente todos sabemos, o deberíamos saber, a lo mismo hay alguien que no lo sabe, pero todos sabemos que eso es imposible. Insisto, esa es una parte. Ahora, otra parte es que vayamos focalizando el problema. Mira, nosotros desde el año 2011 estamos trabajando para que nos podamos incorporar a la línea de metro de Alcalá. La línea de metro, que el metro llegue a Alcalá, se justificó la última vez que hubo que volver a pedir fondos europeos para poder continuar con las obras, porque no se habían cumplido los plazos anteriores por parte de la anterior Junta de Andalucía, cuando estaba en el gobierno el Partido Socialista. Se justificó la necesidad de ese metro, se justificó porque se le incorporó la población de los Alcores, es decir, se le incorporó la población de Mairena del Alcor, El Viso del Alcor y Alcalá de Guadaira. Si se llega a quedar solo con la población de Alcalá de Guadaira, perdón, y Carmona, si se llega a quedar solo con la población de Alcalá de Guadaira, probablemente la línea no se podría haber terminado, porque no estaba justificada la incidencia en los ciudadanos. Entonces, nosotros ahora mismo, si volviéramos a pedir recursos para completar esa línea, pues lo primero que te dirían es, oiga, si usted ha justificado esta población en esta, ¿cómo me va a decir que amplíe la línea? Eso sería lo primero que nos dirían. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en paralelo? Insisto, pero que llevamos trabajando desde el año 2011, no a partir de una moción que se presente por parte de un grupo, además una moción en la que diga, no, oigan, la solución me da igual, la que ustedes quieran, pero una solución. Bueno, pues no se preocupe, que nosotros estamos trabajando no en una, sino en varias soluciones, o por lo menos estamos intentando que cuando llegue la posibilidad, cuando exista esa posibilidad, pues realmente nos podamos incorporar. ¿Cuál es la primera que tenemos que hacer? Bueno, pues la primera es, si usted justifica que la población de Mairena del Alcor tiene que coger el metro, o puede coger el metro en la estación de Alcalá de Guadaira, facilíteme usted una movilidad sostenible, un transporte público, desde Mairena del Alcor hasta esa estación de metro. Para eso lo primero que nos exigen es una estación intermodal. Por eso nosotros trabajamos en terminar esa gran zona que mucha gente nos dice, oye, este aparcamiento que habéis hecho aquí de esta forma, ¿por qué lo habéis hecho? Pues mire usted, porque estamos justificando que con eso lo que garantizamos es una incorporación a esa línea. Punto número uno, cuando nos vayan a decir, si nos dicen, oiga, es que no hay servicio público, no hay posibilidad de transporte público desde Mairena hasta Alcalá, mire usted, no me puede decir usted que no, porque es que es parte del metro. Luego usted tiene que garantizar ese transporte público. Esa es la intención y ahí es donde estamos trabajando. Pero es que seguimos, punto número 2, es que también estudiamos la posibilidad de la incorporación a la red de cercanía, porque la red de cercanía no está justificada por el metro. Oiga, usted no me puede decir que los Alcores tienen garantizado el metro porque lo metimos a toda esa población, Viso, Mairena, Carmona, los metimos en Alcalá, y por tanto no pueden ustedes pedir una línea porque no habría posibilidad, está justificado todo en Alcalá, pero sí podríamos solicitar esa línea de cercanía. Se nos dice que es que el cercanías no llega al punto exacto, bueno, ningún medio de transporte llega al punto exacto. Todos algunas veces hay que coger 2, 3 o sobre todo en grandes capitales, ¿no? Y Sevilla y su área metropolitana podría considerarse esa gran capital, ¿vale? Entonces nosotros pedimos también esa incorporación a la red de cercanía. No sé si es porque verdaderamente no se cree que el cercanía sea algo positivo, no sé si pueden preguntar a Utrera o a Lora del Río, que sí los tienen, ¿no? Y a ver lo que le supone el cercanías a ellos. O a lo mejor es porque como eso habría que solicitarlo, la red de cercanía depende directamente del Ministerio de Fomento, pues a lo mejor no queremos o ya nos han dicho a otras personas, pues mire usted, no pedí esto porque esto no cuadra con lo que realmente
podemos daros, pero nosotros sí lo solicitamos, se podría sobreponer a una existente desde la cementera. Entonces solamente habría que hacer la línea desde la cementera, carretera de Torreblanca, cuando se coge la curva esa, Cerrague, pues desde ahí un poco más adelante hasta Mairena. Entendemos que son pocos kilómetros, 6, 7, 8 kilómetros de vía y que podría ser factible. Oiga, y usted nos incorpora y los Alcores ya tendría otra forma más de acceso a la capital. Que, insisto, que puede no ser la ideal, pero hay distintas opciones, somos mucha gente, pues cada uno cogerá la que mejor le convenga, ¿no? Esa sería otra opción. Y después una reflexión que hacemos en voz alta, ¿no? Y que tenemos que ser muy conscientes de la necesidad de movilidad por parte de la zona de los Alcores. Se avanzó mucho en aquel momento y así es de justicia también reconocerlo, ¿no? Se avanzó mucho con el desdoblamiento de la carretera Mairena-Alcalá, e incluso con la circunvalación Mairena-Viso para que se pueda incorporar, es decir, el vehículo sí ha mejorado, pero no así el transporte público, en este caso el autobús. El autobús siempre nos dijeron que en el momento que se licitase y se adjudicase la nueva línea, el nuevo contrato del transporte público a través del consorcio, pues se podría incrementar y se podría adaptar esos horarios a las necesidades reales de nuestra población, me voy a centrar en Mairena, y ese contrato se adjudica en el mes de diciembre, lo que está previsto. Lo que quiere decir que a partir del mes de diciembre pues podríamos tratar esa modificación de la línea o ese incremento en algunos momentos puntuales que entendemos que hay problemas, que los hemos trasladado y que incluso Mairena del Alcor ha puesto dinero para incrementar o reforzar esas líneas a esas horas concretas. Es cierto que le hemos trasladado el problema, hemos retrasado el problema un poco, porque si bien de 7 a 8, vamos a poner de 7 menos cuarto a 8 menos cuarto, está casi bien, vamos a decirlo así, o medianamente bien. Es cierto que a partir de las 8 seguimos teniendo un problema, sobre todo con el bus de las 8, ¿no? Y es algo sobre lo que también tenemos que trabajar y seguimos trabajando, insisto. Probablemente en el mes de enero pues podamos intentar adaptar algún tipo de solución. Pero bueno, todo esto es lo que te quiero decir, y ahora tenemos una oportunidad muy bonita, ¿no? de hacerlo y de verlo, ¿no? Tenemos ahora estamos viendo los trabajos previos del Plan General de Ordenación Urbana Municipal, el PEGOUM, de Mairena del Alcor. Yo creo que es una herramienta muy bonita y necesaria para captar lo que queremos que sea Mairena en los próximos 15, 20, 25 años, y ahí es donde también hay que trasladar todas esas situaciones que tenemos en nuestra localidad y preparar los espacios para lo mismo, ¿no? Sí es verdad que el señor Madroñal decía que en el POTAU, que es el Plan de Ordenación Territorial del Área Metropolitana de Sevilla, y ahí decía que ya se recogía la línea de metro con Mairena. No, ahí lo que se recoge son zonas para futuras actuaciones, pero no se recogía nunca la línea de metro a Mairena, es decir, nunca por ninguna administración se ha recogido la línea de metro que llegase a Mairena. Eso se hacía, insisto, en el supramunicipal, en este caso de la provincia de Sevilla, y en el tema de las comunicaciones es donde se contemplaba. Pero zona de reserva, nunca se dijo cómo iba a llegar, nunca. Eso lo dijo el señor Madroñal y eso no es cierto. Nosotros ahora, ¿qué queremos hacer? Pues queremos que se incluya en el nuevo modelo de plan de ordenación del territorio en Sevilla, que se reconozca esas posibilidades que tienen los Alcores. Queremos que por parte de nuestro documento local, nuestro PEGOUM, pues se recoja también esas posibles incorporaciones a la movilidad supramunicipal, en este caso a Sevilla, y bueno, y es bonito, y bueno, yo me alegro de que el Partido Socialista en este caso pues quiera participar de esas mesas y quiera participar de ese plan que bueno, como digo, estamos realizando todas las reuniones y los encuentros sectoriales, los estamos realizando. Hoy precisamente ha habido uno
esta tarde, ¿no? O fue ayer o va a ser mañana, ¿no? Precisamente, ya que comentas el pegón, ¿cómo está yendo toda esa participación? Porque es eso, se insiste en que sea un acto abierto también a la ciudadanía, que puedan plantear diferentes cuestiones. Imagino que también esta concreta del transporte será una de ellas principales, ¿no? Claro, es una de las más importantes, ¿no? Mira, yo porque lo entiendan un poco los ciudadanos y no quiero tampoco ser muy no sé cómo decirlo, no ser muy pesado en este asunto porque no es un poco farragoso, ¿no? Pero es cierto que anteriormente no había la LOUA, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, ¿no? Pues nos pedía a los ayuntamientos que hiciéramos un PGO, un Plan General de Ordenación Urbanística. Ahora con la nueva ley, con la lista, son dos los documentos que tenemos que elaborar. Uno es el Plan General de Ordenación Municipal, el PEGOM, y el otro es un POU, un Plan de Ordenación Urbanística. En el primero lo que se hace es integrar lo que es Mairena del Alcor, integrarla no solo como municipio, sino también al resto de la comunidad, en este caso, todo el tema de movilidad que tenga que haber. Y en el segundo documento sí nos centraríamos mucho más en Mairena del Alcor, cómo serían las calles, cómo no serían las calles, en fin. Antes era un documento en el que estaba todo incluido, ahora son dos documentos. Estamos con ese que tiene esa visión global del municipio y esas futuras conexiones, tanto con la provincia como con otros municipios de los Alcores. Y yo creo que es importante que todas las personas que quieran participar y que puedan participar, pues que lo hagan, ¿no? Porque al final, es lo que estoy diciendo, lo que estamos es definiendo el modelo de ciudad futuro. Y yo creo que es importante que todos opinemos. Transformando en este caso Mairena, o cómo va a ser en el futuro, y dando pues espacio a la ciudadanía a participar en esta transformación. Para ir finalizando en este espacio de la tribuna, sí que me gustaría hablar de esa solicitud de ayuda financiera a la Diputación, en este caso, bueno, pues para esa construcción de vivienda de VPO, también tan necesaria en el municipio, en el espacio de la Cebonera, que bueno, no van a poder superar ese límite de 115.000 euros, que además, bueno, pues se cumple, ¿no?, con esa accesibilidad también, pues que sea más fácil, ¿no?, en este caso, para que aquellas personas que quieran optar a ella puedan hacerlo de esta forma, ¿no? Sí, bueno, el alcalde podrá comentar mucho mejor cómo hemos participado en esa concurrencia competitiva, pero yo quería comentar en este tema al menos que el hecho histórico, ¿no?, de que sea la primera vez que en nuestro municipio se haga vivienda pública. Estamos ejecutando ahora mismo 34 viviendas. Hay distintas promociones, además de estas 61, como tú decías, a un precio asequible. Y además estamos trabajando de manera muy grata con donde me gustaría dejar claro también que no es necesario inscribirse en cada una de las promociones que vamos a tener en cuenta. La verdad que es una necesidad, ¿no? El acceso a la vivienda es muy difícil, y que Mairena apueste por la construcción de viviendas en régimen de alquiler o en régimen de precio asequible es muy importante, y lo estamos llevando a cabo. Y como decía, pues no es necesario inscribirse en el registro de demandante de vivienda en cada una de las promociones que estén saliendo, sino que con una única inscripción, en función de si es alquiler, propiedad o alquiler con opción a compra, pues formará parte de la baremación en el caso de la pública, y en el sorteo en el caso de la promoción privada, que también hay promociones privadas que se están llevando a cabo. Y en cuanto, bueno, pues a esas 61 viviendas, el alcalde lo hace mención, y nuestro grupo pues se hace mención muchas veces. Tenemos que estar en el punto de salida cada vez que surja algo, y si es para beneficiar a nuestros vecinos, pues muchísimo mejor, ¿no? Conseguir 61 viviendas a un precio, como tú decías, no más de 115.000 euros, es un gran éxito para nuestro municipio, y sobre todo para esas familias que van a poder acceder a esas viviendas. Una cuestión necesaria, Juanma, porque bueno, también esa ayuda que va a recibir por parte de la Diputación, a pesar de las críticas del Partido Socialista en este asunto, al final es una cosa que beneficia al municipio y a muchas familias, como comentaba Alejandro. Sí, bueno, yo quería aclarar un poco cómo es este programa, ¿no? Este programa, como bien se ha indicado, es de concurrencia competitiva. Quiere decir que los ayuntamientos que así lo han querido, pues han presentado una propuesta, y esa propuesta se ha evaluado por parte de los servicios técnicos de la Diputación, y pues obtienen una subvención, ¿no? Estamos hablando, en el caso concreto de Mairena del Alcor, son 61 viviendas. El costo total de esas viviendas son casi 9 millones de euros, y la subvención eran 3 millones de euros. Entonces, por tanto, había una diferencia de 6 millones de euros que cada municipio pues va a aportar de la forma que estime
estime conveniente, ¿no? Nosotros en Medina del Alcor, bueno, pues teníamos planteado hacerlo de una forma y conseguimos a través del grupo en la Diputación, conseguimos que por parte de la propia Diputación de Sevilla pues se pudiesen conceder unos anticipos, una ayuda, pero la ayuda en forma de anticipo, es decir, lo que vamos a hacer es que lo que no es realmente anticipo porque lo tienen que considerar como crédito, pero porque contablemente a la Diputación es como le interese, pero bueno, pero realmente tú lo vas a garantizar con los anticipos, con los fondos que tú tienes que recibir de la propia Diputación o del propio Ministerio en este caso, ¿no? Entonces con esto lo que te quiero decir es que la ayuda por parte de la Diputación de Sevilla es una subvención, que es a lo que tú te tenías que presentar. Esos son los 3 millones de euros, y el resto es lo que nosotros solicitamos que se hiciera a través de una ayuda económica para que, sobre todo los municipios que no puedan tener acceso a financiación, nosotros en Medina del Alcor sí tenemos acceso a financiación, si no hiciera falta, pero los ayuntamientos que no puedan tener acceso a financiación, pues puedan garantizar, en esos municipios se pueda garantizar el que se puedan incorporar a este programa, ¿no? Y por eso es por lo que solicitamos esa ayuda. Obviamente, si la ayuda nos la da la Diputación a interés cero, es mucho mejor que nos la dé un banco al interés que corresponda, pero que esa ayuda hay que devolverla igual que si se lo hubiera pedido a un banco, es decir, no es que nos estén dando el 100% de la inversión, insisto, es una subvención en concurrencia competitiva, donde los ayuntamientos hemos tenido que presentar proyectos y del listado de proyectos pues han elegido los que hayan sido, en este caso Medina del Alcor pues eligió este proyecto de 61 viviendas. Los municipios también es cierto, porque hablamos de que el proyecto tiene un montante de 9 millones de euros, pero no contamos los gastos de urbanización, que los ha tenido que soportar el ayuntamiento, ni contamos el valor del suelo, que también lo ha tenido que soportar el ayuntamiento. Y que bueno, ya entraremos más adelante en valorar si es la forma más correcta o no de facilitar la incorporación de los jóvenes o de las personas a la vivienda, pero bueno, todo lo que se haga, todas las políticas que se hagan en pos de vivienda yo creo que son positivas. Yo creo que debería de hacerse mucho más consensuada entre todas las partes. Yo creo que cuando la Diputación de Sevilla saca un programa, un proyecto de estas características, debería de contar un poco más con todos los alcaldes, porque creo que cuanto más consolidado sea el proyecto, pues mucho mejor. Y si además somos capaces de incorporar a este tipo de iniciativas a la Junta de Andalucía, al Ministerio, a Europa, pues muchísimo mejor, porque al final lo que estamos es ofreciendo posibilidad de vivienda a nuestros vecinos y vecinas, que creo que es lo importante realmente, ¿no? Y termino como hablaba al principio. Yo creo que siempre debemos de poner a las personas en el centro de toda política, de toda acción que hagamos, y si lo conseguimos, como en este caso podemos conseguirlo, pues bienvenido sea y será positivo. Si no lo conseguimos, pues nos estaremos equivocando. Pues nos quedamos con esta noticia positiva para cerrar ya este espacio político. Muchísimas gracias a los dos por haber estado esta noche. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes gracias también por acompañarnos otro miércoles más, y volvemos ya la semana que viene, en este caso con el turno del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Muy buenas noches.